en esta pandemia. Dios es bueno. Estamos en esta serie que se llama El Rey. En el capítulo, en el Evangelio de Marcos, y justamente lo que la semana pasada habló de lo que habló de su resurrección, y vamos a hablar ahora de lo que llevó a Jesús hasta la cruz. Ustedes me escuchan el domingo, pero yo tengo que estudiar para presentar el mensaje en la semana. Vamos aprendiendo mucho más. La semana pasada mi esposa Chantal habló la segunda parte del versículo 10, del capítulo 10, de Bartimeo, el ciego, de que le pidió. Es un hombre ciego que habló a Jesús. Jesús le dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí, le dijo. Ten misericordia de mí. Y Bartimeo, también vimos en ese dos de sus discípulos de Jesús que le pidieron a Jesús que por fe querían sentarse a la derecha del trono de Jesús. Le pidieron a Jesús y no entendían que Jesús, el reino de Jesús, no era eso, de que el trono no iba a ser en la tierra. Él no iba a ser un rey como en el concepto que tenemos de rey. Pero Jesús les dijo: no, ustedes no entienden. Y también Jesús les dice qué es lo que iba a pasar. Y es lo que empezamos a leer en el capítulo 11, porque Jesús les dice: no entienden lo que va a pasar. Y ahí esa fue la semana pasada, pero hoy empezamos cuando Jesús entra a Jerusalén. En capítulo 11, vamos a leer ahí en la pantalla, y los que tienen su Biblia, en el 11 dice: al llegar a Jerusalén, fueron a Betania, frente al monte de los Olivos. Jesús envió 2 de sus discípulos, dijeron: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes, y luego que entren en ella, hallaréis un asno. Cuando encuentren ese burrito, desatadlo y traérmelo. Y si alguien les pregunta por qué hacen esto, díganles: el Señor lo necesita, y luego lo regresa. Fueron, hallaron al pollino atado afuera de la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y unos le preguntaron: ¿qué están haciendo? Le dijeron: bueno, el Señor lo necesita. Entonces le dijeron, y cuando lo trajeron a Jesús, pusieron mantos y se sentó sobre él. Muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino y decían: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Este es la gran llegada de una procesión, el desfile del rey entrando en su reino, un rey entrando. Dice el pastor: oh, no, realmente no era un caballo de guerra, no, era en un burrito. En un burrito. Si usted es seguidor de Jesús, si usted creía que el rey era el Mesías, era normal viendo este desfile. Era un rey entrando en su caballo triunfante para tomar su reino. Ellos creían que Jesús, vendría a liberar a Jesús. Por eso decían: bendito el que viene en el nombre de Jesús. Porque pensaban que venía. Jesús lo hizo de una forma humilde. No venía en su caballo poderoso, sino en un pollino, en un burrito. Era con un poder milagroso, en un asnito. Pero todo se cumplió porque siglos anteriores el profeta Zacarías había dicho esto. Dice en Zacarías 9:9: gócense, hija de Sión. Grita, hija de Jerusalén: ve tu rey que entra, justicia y victorioso, montado en un burrito, hija de una asna. Si vemos que el Mesías que venía en un burrito, ya deberían saber. Pero vean lo que Jesús demuestra, que Él era el rey.
pero no era lo que el mundo, los israelitas pensaban que el rey debería ser. Jesús hizo algo maravilloso, donde trajo su majestad, su majestuosidad y al mismo tiempo su ternura. Ahora, hubo un predicador en el siglo XVIII que se llama Hamilton. Este hombre se llama Edwards. ¿Y qué es lo que dice este hombre? Habló un mensaje que dijo la excelencia del Señor. Y esto habló de lo que ya se había dicho en Apocalipsis 5, 5 del 5 al 6, cuando le dice, uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Y miré, dice Juan, que en medio del trono vi uno de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y los 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra. Cuando ve en medio de esto a un cordero. El león tiene la fuerza tremenda, y el cordero tiene la ternura y la debilidad de un animal opuesto al león. En Cristo tenemos ambas cosas. Y Jesucristo tiene este conjunto de excelencias diversas que vemos, nosotros lo veríamos como incompatible, pero lo que dice es que hay características humanas que el león tiene que son diferentes de las que tiene el cordero, opuestas realmente en naturaleza. Pero en Jesús vemos la majestuosidad y la completa humildad, una justicia perfecta, pero una gracia abundante, con sobriedad, una soberanía absoluta, pero sumisión completa. Es como si Jesús fuera el unicornio, o sea, algo raro, algo que no existe. O sea, el león y el cordero. Este es nuestro rey. El león y el cordero que entran a Jerusalén para que ese cordero fuera inmolado. Y cuando Jesús entra al templo es por segunda vez. ¿Se acuerdan la primera vez que entró y luego entró a Betania? Ahora, Betania está cerca de Jerusalén. Si van conmigo a Israel, dice el pastor, podemos ver que Betania está cerca de Jerusalén y se ve de Betania, se ve la ciudad de Jerusalén. Pero aquí, volviendo a la historia, vamos a hablar en un segundo, pero vamos a ver la historia que lo que pasó después de que regresan a Jerusalén. En el 12 dice, al día siguiente, cuando salieron a Betania, Jesús tenía hambre. Y viendo a una higuera que no tenía hoja, que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo de comer, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Señor, le dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Tal vez Jesús no había tomado café, dice el pastor, o tenía hambre. O tal vez Jesús tenía hambre o estaba molesto o algo. Había una higuera allí. Aunque no era temporada de higos, Jesús sabía que tal vez había algo de frutita para comer o algo, pero no. En su hambre el Señor se molestó tal vez, pero no. Suena un poco extremo. ¿Por qué maldice al árbol? Sobre todo en una temporada, Jesús estaba actuando por hambre o usando su autoridad para maldecir al árbol, o estaba enseñándole algo a los discípulos.
Claro que estaba enseñando una lección, pero no les voy a seguir la lección porque Jesús no les dijo. Les dijo, los dejo que pensaran en ello, como nosotros vamos a So it pensar un continues to poco. say, on reaching Continuando, Jerusalem, al llegar a Jesus entered the temple Jerusalén courts and he began driving out those who y were buying and empezaron, selling there. He overturned the tables dice, of the a teachers Jerusalén y benches no of those consentía selling que nadie doves, atravesara el not templo allowing anyone to llevando carry merchandise utensilio in the alguno. middle of the temple Y les courts. enseñaba diciendo, no And I está said, why? escrito, He said, dijo, mi is it not casa written that my house will será be called llamada a house casa of de prayer for oración all para todas las nations? naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, les dijo a los que estaban en el templo. Y lo oyeron los escribas, los fariseos, los sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo aquel pueblo estaba admirado de su doctrina. Ahora dice el pastor, va a explicar algo acerca del Okay, templo. so when you go into the temple Cuando usted entra a courts, los before patios you del get to the templo, el first primer court, you have patio to que entra cuando entra al templo court, es el meaning the patio de court los of the gentiles, non-Jews, el the patio de los ethnic que no son nation. judíos, de las naciones, el So this etne. area that Jesus walked Esta into is área en where las all que the Jesús cleansing entró, tables, which were part of donde the temple empezó a courts, where volcar las non-Jews were allowed mesas, to enter. molesto, It was era la also una within the parte donde section of the los temple que by no eran Square judíos Footage, podían ser the place permitidos where entrar, everyone would have to donde go todos through tenían to que get ir into the para temple. poder llegar al Everyone templo. walked through Todos tenían que the pasar court. por este Gentiles patio, couldn't por esta go parte, into the temple. para entrar al So templo. ultimately, throughout history, A través de la any ritual, historia, the era el business lugar operations donde of the todas temple las was where this operaciones del happened. templo se It used to happen. preparaban, A place where both Jews and donde los non-Jews judíos y no could pay money judíos all the podían time to hacer people who were coming to dinero, the porque temple. al entrar al They could templo buy tenían que animals pasar or por sell aquí. animals. Podían comprar There would be a sacrificial animales, vender system animales where para the el money sistema de changing made, and sacrificios, people literally would o donde come habría in mesas thousands de from all cambio de around dinero, to the porque temple, literalmente habría miles de gente alrededor que especially at the venían a time Jerusalén, of sobre todo en este Passover, tiempo de la which is Pascua, the en beginning este of the week of tiempo, Passover. y era el principio de la Pascua. A Hebrew, a Jewish historian, Una Josephus, historia, he actually Josefo recorded habla that y during the dice week que of durante Passover, este there were tiempo de la Pascua habría cerca de 255,000 $250,000,000 bought, sold, and de sacrificed in the ovejas, temple de courts. borreguitas, 255,000 250,000 que se So if you think compraban y like se a trade vendaban. where So, somebody se has ponen a like pensar a ahora Wall Street, I've como en never el, been on them, but I've seen the movies, right? They en el basically centro de have Nueva York donde se venden los people valores running de around. la bolsa de It's valores. chaos. Hay un That's what's caos donde happening se here, intercambia plus valores. livestock. Así estaba, Right? así So ese this is a templo. crazy Era setup that un, Jesus is coming into. Jesús entró en un templo donde You know, había it este wasn't tipo de cambio it's not where we're de supposed to look animalitos, like. venta y That's what the compra y first todo Gentile eso. was. Esto Although era it's la supposed to be esquina a de los place of gentiles, coffee, pero like no tenía people que would ser drink your así. coffee before you go into the temple. No era como un lugar donde tomaban It café. wasn't No, like no, in a no, no. stadium where you have the concourse No level es where you como can en un buy alcohol estadio or donde snacks van before usted you a go and comprar watch the su game. soda antes de entrar al juego. No, no, no. It literally was created to be a place Era un where lugar Gentiles, where donde los non-Jews gentiles o los could que no eran come judíos and podían find entrar God y encontrar a through Dios reflection, por through medio de la prayer, through worship. reflexión, de la oración, de But la what did it turn into? alabanza. Pero ¿en qué se What convirtió? did Jesus do? ¿Y qué es lo que He Jesús started hizo? reflecting. Empezó a aventar las mesas y When a you start drawing derrocar crowds, you try todo. to make it a A scene. aventar, hizo una escena. And how else are you going to draw a crowd in that kind of chaos, right? ¿Y te imaginan? And I can just imagine the Yo me leaders, right? imagino, dice el Jesus is pastor, los líderes y los throwing a bunch of fariseos, change al tables, viendo que and el the benches dinero where the volaba cups por were todos being lados y las sold, and the palomitas leaders are volaban like, por what todos is lados happening? y Like, los why is líderes this decían, man ¿qué está doing all this change? pasando? Y tal Why vez are we corrieron, le doing dijeron, ¿qué this? estás haciendo? And Jesus quotes the Y prophet Jesús Isaiah saying, my habla del house profeta will be a Isaías house cuando of dice, mi prayer for casa será all llamada nations, casa de oración para todas las for the naciones, Gentiles. por los And not only this, gentiles. it says the Y al crowd remained escuchar esto, la focused. So multitud people se knew who Jesus maravillaba, was. porque sabían quién era They believed Jesús. that he was the coming Sabían Messiah, que or Él at era least el they had heard Mesías other que people say venía, that he is the Messiah. porque la gente sabía que So Él era they el were Mesías y amazed. Why estaban were they amazed? maravillados, Because the porque la popular belief of creencia this Jewish popular de Messiah is este that he was going Mesías to judío come. es que iba a And venir, when he would y come, he cuando would viniera, gently vendría purge al the templo a temple of limpiar foreigners. el templo de extraños, But instead de here, extranjeros. Jesus Pero más bien clearly Jesús vino a limpiar el templo para los acted as the gentiles, lamb. actuando en su favor. In our society, we Ahora en look nuestra at it as a sociedad beautiful thing. es We una love cosa what Jesus hermosa, did. porque But Jesús in this hizo eso. culture, Jesus Pero en was esta cultura challenging Jesús everything. está He was including the retando pagan. He was e incluye a including the todos, a los unwashed paganos, a los outsiders, the sucios, a los Gentiles, extraños, a los into the gentiles, fold. a He pulled todos them en in. He un said, come solo into the costal, por decirlo sacrificial así, system. And not a just the este sistema sacrificial system that the sacrificial. Jews had been
y no lo que los judíos o lo que seguían la tradición del tiempo de Moisés, no, sino en el sistema sacrificial último que tenía el Cordero perfecto, el que Juan vio en su revelación, Jesucristo, Jesucristo, para toda la humanidad, para todas las naciones, para que todos nosotros, toda la humanidad, pudiéramos ser cubiertos por su gracia, por ese pecado que fue cubierto en la cruz por nosotros. Y la gente tal vez fue sorprendido eh, por ver a Jesús con autoridad, justo o enojado al tirar y volcar las mesas para derrocar este sistema, pero estaba abriendo la cortina de todos para entrar a la presencia de Dios, literalmente. Vamos a leer esto en unas semanas, pero cuando Jesús murió en la cruz, hubo esta cortina que separaba lo santo de los santos del resto del templo. Este símbolo que divide en la humanidad de Dios. Esto es lo que divide la presencia. Y cuando Jesús tomó su último suspiro, cuando Jesús murió, esta cortina se rompió de arriba hacia abajo, porque es una cortina tan alta, dice el pastor, que se rompió de arriba hacia abajo, simbólicamente trayendo a todos en una dirección o una conexión más bien directa con Dios. Y es como nosotros gentiles, que vivimos 6.800 millas lejos de Jerusalén, aquí en Yakima, podemos alabar y venir a la presencia de Dios a cualquier momento que querramos, teniendo esa relación directa con nuestro Creador del mundo. Esto es un día caótico para los discípulos. ¿Se imaginan a Pedro, a Jacobo, a Juan yendo en el templo, no sabiendo qué era lo que iba a pasar y que acaban de ver que maldijo a la higuera y luego ver a Jesús que está aventando cosas a la izquierda y a la derecha, tal vez con dolor de cabeza, tratando de imaginarse qué pasó aquí? So, como que ya era el final. Cuando llegó la noche, los discípulos de Jesús salieron de la ciudad y en la mañana próxima, cuando se iban ya, vieron al árbol que se estaba secando. Se estaba secando. Se estaba secando. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, les dijo. Tened fe en Dios. Y dijeron, esta higuera estaba viva y hoy está seca. Pero Jesús les dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto les digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que se dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibirás y se te hará y llegará. Y cuando estés orando, perdona si tienes algo contra alguno. Y también vuestro Padre en los cielos perdone a vos a todas tus ofensas. Les dije que había un momento de enseñanza aquí. Tenían que querer en su corazón para poder perdonar. Y decían tal los apóstoles, o sea, eso es loco, pero esa es la realidad. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan el ver esto? Y Jesús les dice que cualquier cosa que pidamos en oración pasa. Y los apóstoles lo están viendo, que la higuera se secó. Y luego les enseña que cualquier cosa que pidan en oración. Ahora dice el pastor, quiero cerrar con esta idea. Este ha sido una temporada un poco alocada, dice el pastor. Hay números que la gente está
creciendo y viviendo con pensamientos suicidas, con pensamientos de depresión. Esta temporada de este COVID-19 que no pensábamos que iba a existir por tanto tiempo, se está viendo un poquito mejor, pero aún está en medio de nosotros. Y todos estamos lidiando con tantas cosas en nuestra vida que tenemos que soportar. Y nuestro Salvador, el Cordero de Dios, sacrificó su vida por nosotros. Que por medio de la oración y por la creencia en ello, podamos tener vida. Si yo creo y pido que esa montaña que está aquí se mueva, es difícil dudar o dejar de creer o aceptar de que va a ocurrir, pero la palabra dice que no debemos de dudar. Va a haber grupos de oración aquí al frente. Cualquier persona que necesite oración puede pasar al frente. Al cerrar el servicio el día de hoy, y hay montañas enfrente de ustedes que quieren mover, oremos y crean que Dios mueve esas montañas, esos problemas, esas dudas, cualquier cosa que ustedes le llamen montaña. Siéntase cómodo o aún en su asiento, pídale al Señor que sane, que cambie. Pero parte de nuestra realidad es que si vemos en esto, podemos ver una imagen de lo que está sucediendo, donde el Mesías es el Rey venidero, pero ya está aquí. Y ha estado aquí. Y la Biblia dice que si creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Él es el Rey, que Él es nuestro Mesías, seremos salvos. Tal vez esté aquí y ha tratado de vivir su vida por sí solo y no ha comprometido su vida a Jesús. Hoy es el día de hacerlo. Hoy es el día de tomar esa decisión de seguir al Rey, de darle su vida, de rendirse, de someterse a Él. Si está hoy en persona o no está viendo en línea, no dude. No se vaya sin tomar su decisión, decir sí a Jesús, aceptarle como su Salvador. Porque Él le está llamando. Sonó el teléfono. Lo está llamando. Si está aquí usted en persona, si hay alguien así, levante su mano, ya veo esa mano, alabado sea el Señor. Alguien más que quiere entrar en esa relación con Jesús. Maravilloso, alabado sea el Señor. Si está en línea, Pastor Austin está en línea, monitoreando quién está ahí. Tome esa decisión. No apague su pantalla antes de decir sí al Señor. Lo que vamos a hacer como familia es de que vamos a orar a los que levantaron su mano. Señor, vamos a decir, Señor, rindo mi vida a ti. Lo hacemos juntos con esta oración, con propósito. Por eso estamos aquí. Es la razón para vivir una vida juntos para Jesús. Repitamos esta oración. Señor Jesús, te doy mi vida. Me rindo a ti. Perdona mis pecados. Necesito tu gracia. Necesito tu misericordia. Creo en mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi Salvador, que tú eres mi Rey, y quiero servirte por el resto de mis días. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Él es bueno, dice el pastor.
Conéctense los que levantaron sus manos con el Señor, And also, if you're online, we have con la iglesia, con los pastores. remind you as we leave today, Pero les recuerdo end of our service, que hoy es el final del servicio, pero si hay montañas en su vida, oren, oren, por sí solos o con alguien, para que esas montañas se quiten, se remuevan. Les amamos, les bendecimos. this beautiful day outside. Disfruten este día maravilloso. Les vemos el próximo domingo. Amén, amén, amén.